Bueno, vamos a hablar ahora sobre el socio, el estado del socio, derechos y obligaciones, el socio como integrante de esta sociedad que, o sea, implica una asunción dentro de la propia sociedad hacia sus consocios y obviamente también hacia los órganos de la sociedad. Lógicamente se convierte en titular de derechos y obligaciones que están, o sea, previstos por la ley y están en función estos derechos y obligaciones en virtud del desarrollo de la sociedad, de la consecución de sus fines, del objeto social. No es el estado de socio igual en todas las clases de sociedades. Solo vamos a tener sociedades personalistas donde el socio, la persona del socio tiene una entidad muy importante y sus obligaciones y sus derechos van a tener un rol más protagonista. Y esto en oposición a las sociedades no personalistas, en cual socio no va a tener una importancia tan trascendente porque se le va a dar más interés al capital, no tanto a la persona del socio. Por ejemplo, en las sociedades anónimas, un accionista se retire o no, en estas sociedades que cotizan en bolsa, no arroga mayores trascendencias, pero en una sociedad eh, eh, SRL, una sociedad colectiva, donde los socios tienen encima un conocimiento personal de cada uno, que un socio incumpla o cumpla o se retire o no se retire tiene mayor importancia. Bien, dentro de las obligaciones del socio está la de realizar aportes y el aporte debe ser realizado en el monto, en la especie y al tiempo convenido en el contrato social. En las sociedades personalistas el incumplimiento ocasiona la exclusión del socio. En las otras, no. Sin embargo, en las dos sí también existe el derecho de reclamar el aporte no ingresado y además los daños y perjuicios. Y muy bien, ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, sí, tiene que ser aportado en el tiempo acordado. Y si no se acordó ningún tiempo, desde el momento de la inscripción del contrato, ahí se torna exigible el aporte. También otra obligación es adecuar su conducta personal a la social y a los intereses de la sociedad y de sus órganos. ¿Por qué? Primero porque, a ver, una de las implicaciones que puede tener este precepto es la de colaborar con el gobierno y la administración de la sociedad y también el de no realizar actividades que importen competencia con la sociedad. Eh, Obviamente en las sociedades no personalistas esto también queda dibujado porque, por su naturaleza, pero en las sociedades personalistas esta conducta como que suena más obligatoria y queda más patente. Otra de las obligaciones es contribuir a las pérdidas. Y obviamente contribuir a las pérdidas en la medida de su aporte, en proporción al capital aportado y rige para todos los socios en su universalidad, pero aunque con distinta proporción, diferente intensidad, es que está marcado por el aporte inicial. Ahora bien, así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos que le asignamos a los socios y conforman dos grandes grupos. Unos son derechos de naturaleza política y otros son de naturaleza económica. Vamos por los de naturaleza política. Primero tenemos un gran cúmulo de derechos de naturaleza política que es el derecho a la información, eh, que importa varias aristas. Primero, el derecho a examinar los libros y papeles de la sociedad. El artículo 55 es el que otorga esta facultad y que en las sociedades, en determinadas sociedades, este derecho se ejerce de manera personal. No tanto así, y efectivamente no lo es, en las
características del artículo 299 que le asigna a determinadas sociedades esta norma. Este artículo 299 importa que esas sociedades que están, que exceden incluso el tipo social, eh, estas sociedades deben tener un órgano de control específico. Entonces ahí el socio va a canalizar este control a través de ese órgano y no de manera directa como en el resto de las sociedades. Pero está designado la obligatoriedad de este órgano de control a estas sociedades que están establecidas en el 299. Otra manera de ejercer este derecho es a través, o sea, de lo que se llama la presentación de libros contables. También de participación en las reuniones sociales, también con el fin de aprobar el balance, el estado de resultados y también en estas reuniones sociales a pedir información a los administradores sobre determinados puntos que consideren necesarios. Esos forman los derechos de información del socio, que además es un derecho de naturaleza política. Otro de los derechos de naturaleza política es el derecho de receso. El derecho de receso importa la facultad, la prerrogativa de retirarse de la sociedad cuando por alguna razón, de mediar alguna razón, se modifica el contrato social de tal manera que la sociedad modificada por esta modificación del contrato social es altamente diferente a la originaria que él acordó participar. ¿Cuándo se dan estos supuestos? El artículo 245 da un listado: fusión, transformación, escisión, aumentos de capital, etc. Estos actos importan una modificación tal de la sociedad que otorga el derecho al socio a retirarse, porque es considerado que se modifican de tal manera que al final la sociedad originaria ya prácticamente no es la que es. El derecho a voto es también otro de los derechos políticos y que se va a ejercer también mediando sus aristas especiales de acuerdo al tipo social. Otro de los derechos es a mantener intangible su participación societaria. En la vida de la sociedad pueden ocurrir distintos avatares y uno de ellos es el aumento del capital. Esto significa, el aumentar el capital significa poner a disposición participación accionaria a otras personas. Este es el derecho que se asume en los socios que están a adquirir esas cuotas partes o acciones con el fin de mantener la misma proporción que antes que se hubiese decidido este aumento de capital, para no quedar licuada su participación y con ello los derechos a voto y a tomar las decisiones en el órgano de gobierno. El derecho a crecer es otro de los derechos políticos. ¿Y qué ocurre? Que importa que los socios tienen la facultad de adquirir aquellas cuotas, partes o acciones que hubiesen quedado libres por no haber sido adquirido por otros socios. Eso es para evitar que, primero, terceros ajenos a la sociedad original entren en la sociedad y que se les dé la posibilidad a los socios que ya existen a adquirir esa porción de capital que quedó sin asignar. Otro derecho político es la facultad de convocar a asamblea de accionistas o reunión de socios. Asamblea de accionistas y reunión de socios son órganos de gobierno y según el tipo social se va a poder ejercer este derecho de una u otra manera, que ya lo iremos viendo cuando vayamos estudiando cada tipo social y el órgano de gobierno en sí mismo. Después tenemos el otro cúmulo de derechos, que son los derechos de naturaleza económica. Y conforman dos grandes grupos. Primero el derecho al dividendo y después el derecho a la cuota de liquidación. El derecho al dividendo obviamente, surge del balance aprobado por el órgano de gobierno de la sociedad y que importa, a su vez, el balance aprobado, el balance en sí.
se suele decir que el balance que no ha sido aprobado por el órgano de gobierno no puede ser considerado balance como tal en una sociedad. Pero a su vez ese balance tiene que arrojar ganancia realizada y líquida. Si no, no hay derecho a dividendo. Pero a su vez, la existencia de estas ganancias líquidas también requieren, como paso previo a distribuirse, que el órgano de gobierno haya autorizado la distribución y no, por ejemplo, la inversión de esas ganancias o capitalización de esas ganancias. O sea, tienen que tener tres pasos. Primero, la aprobación de balance, que ese balance haya arrojado ganancias realizadas y líquidas, y además que el órgano de gobierno haya decidido distribuirlas. El otro cúmulo de derechos de naturaleza económica es el derecho a la cuota de liquidación. Esto es cuando la sociedad se liquida, se desaparece, se decide liquidarla. El derecho que asiste a cada socio a recibir la parte de capital proporcional a su participación societaria. Al concretarse esta final de la vida de la sociedad. Otro tema que también nos toca ver es, ¿puede una sociedad ser a su vez como tal, como personas, la sociedad, ser socia de otra sociedad? Bueno, hay sus limitaciones. Una de las limitaciones las da el artículo 30 cuando señala que las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones solamente pueden ser socias de una SRL o de otra sociedad por acciones. También existe un límite cuantitativo para participar. Salvo acá quedan excluidas las financieras. Dice que no pueden participar en otra sociedad en un monto superior a sus reservas libres y a la mitad del capital social y de las reservas legales. Las reservas son efectivamente eso, reservas. O sea, montos que van a ser tenidos para eventuales contingencias societarias. Bien, las participaciones recíprocas son nulas y acarrean la responsabilidad solidaria e ilimitada sobre fundadores, síndicos, directores y administradores. Tampoco una sociedad controlante puede participar en una sociedad controlada en un monto superior a sus reservas, excepto las reservas legales. Ahora, entonces, nos toca definir a qué llamamos sociedades controladas. ¿Qué es una sociedad controlada? Aquella las que otra sociedad posee una participación tal que le asigna los votos suficientes para conformar la voluntad social. Otro supuesto de control es que otra sociedad ejerza en esta una dominación como consecuencia de acciones, de partes, de cuotas de interés o por especiales vínculos entre las sociedades. Y acá, en estos especiales vínculos, lógicamente, podemos incluir los vínculos contractuales. Un vínculo contractual que ejerce determinado control en otra sociedad también es posible. Hasta acá, todo lo que es vinculación de socios con la sociedad.